Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Seguimos todavía con este capítulo 1 de Santiago. Vamos a aprender muchísimo, eso se los aseguro porque he notado por mi experiencia personal en estudiar Santiago aquí, cada vez que me pongo a preparar este estudio para todos nosotros, la verdad, para mí también. Yo también estoy estudiando la palabra de Dios así junto con todos ustedes y realmente me es de muchísima ayuda espiritual. Por eso les ruego, les imploro que vayan allí a la página de la radio, o si no, después pueden buscarlo en YouTube y pueden encontrar todos estos estudios uno tras otro y hacer este seguimiento de estudios en este gran libro de Santiago. La verdad es que para entender Santiago siempre vamos y nos referimos a los escritos de Pablo, por supuesto, para tener un entendimiento mejor de lo que Santiago está queriendo decir aquí. Amén. Ahora, vamos a seguir con el versículo 12 del capítulo 1. Y dice así la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Estoy segura que esta es una palabra, exactamente la palabra que necesitan muchos de ustedes oír. Bienaventurado el varón o bienaventurado la mujer, el joven, no importa quién. Estamos hablando de aquellos que son cristianos, aquellos nacidos de nuevo, obviamente. No estamos hablando de aquel que no conoce al Señor. Ellos no pasan por tentaciones del tipo de las cuales pasamos nosotros. Las tentaciones que pasan los creyentes siempre son del tipo de la fe, de una manera u otra, pero es una tentación, es una prueba en relación a la fe de ese creyente. Lo voy a leer otra vez y esto va a ser de gran ayuda para todos. Oiga, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, habla de soportar y habla de resistir, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El diagrama aquí es, número 1, todas las verdaderas bendiciones vienen del Señor y solamente del Señor. Segundo, las tentaciones son necesarias porque tales son la prueba de la fe. Tercero, cuando la fe ha sido probada y pasa la prueba, soporta la prueba, el creyente entonces es que recibirá la corona de la vida. Y número 4, el Señor ha prometido vida eterna para todos los que le aman y no riquezas o cosas de este mundo. Lo que el Señor ha prometido es vida eterna. Amén. No necesariamente riquezas o cosas aquí en el mundo. Dice bienaventurado. La frase bienaventurado el varón se dice con la misma fuerza y fortaleza que ese hombre al que se le dirige en el versículo 7 y el rico en el versículo 10, pero ahora en el sentido positivo. ¿En qué consiste esta bendición en realidad? Bueno, primero que nada, porque esto es una bienaventurado, habla de una bendición, habla de una felicidad, habla de una bienaventuranza. Primero que nada, este versículo está conectado con los versículos anteriores, aunque proporciona un puente para los versículos que siguen. Bienaventurado el varón. Y revela la familiaridad de Santiago con el lenguaje del Antiguo Testamento. También la declaración trata con las bienaventuranzas, que ustedes conocen en Mateo capítulo 5,
versículos 3 al 11. Esta es otra bienaventuranza también, que puede ser añadida a aquellas en Mateo 5. Bienaventurado en el griego es Makarios, y en su forma más simple significa feliz o dichoso. Sin embargo, no es suficiente aquí traducirle con la palabra feliz. Aunque en el griego secular la palabra describe la felicidad trascendente de una vida más allá de todo cuidado, de toda preocupación, de todo labor y de la muerte misma. En el uso bíblico habla de un gozo espiritual distinto, único, que es uno de los beneficios de la salvación. ¿Está oyendo? Está hablando de esta bienaventuranza, tiene que ver con un gozo que es distintiva de aquel que es maduro espiritualmente y, por supuesto, un beneficio de la salvación. Santiago usa el término para describir el estado envidiable del hombre que no se rinde cuando confrontado con las circunstancias, sino que se mantiene fuerte en la fe y en la devoción a Dios. Para explicarlo en una terminología simple, se refiere al individuo que tiene el gozo del Señor constantemente en su corazón, que es la seguridad más gloriosa que uno pueda tener. El gozo del Señor mi fortaleza es. Estamos hablando del gozo de la salvación. Y esta felicidad o esta dicha no es meramente externa, sino que proviene del interior. No está condicionada por la situación y las circunstancias externas. Lo que solo el Señor puede dar, algo interno, por supuesto. Es imposible que una persona que no conoce al Señor pueda entender todo esto de lo que hablamos. Es más, ellos no pueden tener estas cosas. Primero debe arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo para salvación, el nuevo nacimiento. Porque al estar espiritualmente muerto, el no salvo no tiene ninguna concepción de lo que el Señor le puede dar al individuo. Ellos solo ven lo externo. Es decir, una persona no salva, piense usted en aquellas personas que nos rodean, personas que amamos, pero que no han nacido de nuevo. ¿Qué es lo que ven ellos? Lo externo. O sea, ven que es leer la Biblia, ir a la iglesia, hacer alguna obra, una misión. Ven cosas externas. Pero no pueden entender lo interno, lo que sucede en el corazón del creyente. A la mente no redimida, este es un estado extremadamente no deseado. Y es porque esa persona no lo desea, porque no entiende lo que está en el corazón, lo que puede ser otorgado a aquel que cree en Cristo. Algo que es suplido por el Señor Jesucristo diariamente. Esa parte, ¿sí?, el no redimido no puede entender. Jesús se lo refiere como a ríos de agua de vida que corren en el interior. Y el no redimido no alcanza a ver estas cosas. Y encima de esto también es vida eterna. Esta tentación de lo que habla la siguiente frase, dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. O sea, básicamente nos está diciendo que habrá tentación, pero también nos está diciendo que esa tentación puede ser soportada. Si alguien se rinde y dice yo no puedo más y no voy a poder soportar, bueno, la Biblia dice que sí se puede soportar. Se refiere a la prueba de fe y esta prueba viene en varias formas y a veces es causada por el Señor y otras veces es permitida por el Señor. Por ejemplo, la gran prueba que Dios presentó a Abraham sobre el ofrecimiento de Isaac fue causada enteramente por el Señor. En otras palabras, Satanás no tuvo nada que ver con esa prueba particular. Ahora, cuando se refiere a la tentación del pecado, Satanás es el único que instiga eso. Sin embargo, el Señor tiene que permitirle a Satanás esa latitud. Lo que quiero decir es que Satanás no puede tentarnos más allá de lo que le permite el Señor. También no hay nada que un creyente pueda hacer para detener la tentación. No piense que de alguna manera nunca más sufrirá tentación. El Señor le permitirá a Satanás cierta latitud en ese respecto en algunos momentos. Mientras que Satanás busca nuestro mal, busca que nosotros nos rindamos ante esa tentación, que seamos destruidos, que seamos desanimados. El Señor quiere nuestro bien. Como ya hemos dicho,
la fe debe ser probada y la gran fe debe ser probada grandemente. La tentación es definitivamente una de las maneras que nuestra fe es probada. Entonces la idea que un creyente puede alcanzar un lugar que se lo conoce como santificación entera y así nunca más ser tentado, no es enseñado en la palabra de Dios, ni tampoco lo vemos por experiencia. Ahora sí, algunos preguntarán, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos nosotros soportar la tentación, verdad? A eso vamos. ¿Cómo se debe enfrentar la tentación? El Espíritu Santo mediante Pablo dijo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria sea el nombre del Señor, porque siento la presencia de Dios al leer ese verso y seguramente usted también. Primera de Corintios, eso es Primera de Corintios 10:13. ¿Cuál es esa salida de escape? Nos está diciendo que vamos a sufrir una tentación. Usted la va a enfrentar, quizás la esté enfrentando en este momento. Nos dice que no hay una tentación que no sea humana. Pero Dios es fiel. Entonces, por lo que nos tenemos que enfocar aquí es en la fidelidad del Señor. Porque la fidelidad del Señor no dejará que seamos tentados más. Quizás a usted le parece, no, esto es lo máximo. Bueno, pero no te dejará el Señor, no permitirá que esa tentación sea superior a lo que tú puedes resistir. La manera de resistir la tentación es por la fe. Dice, por eso nos dará juntamente con esa tentación la salida. ¿Para qué? Para soportar. Por eso está viendo cómo Santiago, para entender Santiago tenemos que estudiar Pablo. Amén. Entienda eso. La respuesta a esta pregunta que hice, ¿cuál es esa salida de escape?, se encuentra en el comienzo de la epístola a la iglesia de Corinto. Pablo dijo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entendamos que para resistir la tentación necesitamos el poder de Dios. Amén. ¿Y el poder de Dios qué es? Es la palabra de la cruz. Para resistir la tentación, el creyente debe tener el poder de Dios y, por supuesto, ese poder, y sin excepción, se encuentra en el Espíritu Santo. Sin embargo, y como hemos dicho repetidamente, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones y vidas exclusivamente mediante y a través de el sacrificio de Cristo. En otras palabras, la cruz de Cristo en realidad es el parámetro dentro del cual obra el Espíritu Santo. Entonces es la cruz que es el medio por el cual llega este poder al creyente. La manera en la cual es activado en el corazón y vida es cuando hacemos de la cruz de Cristo el objeto de la fe. Mientras que, por supuesto, debemos tener fe que el Espíritu Santo para esta obra aún, es decir, tener fe que el Espíritu Santo realizará esto, quiero decir. Y el Espíritu Santo demanda que el objeto primario, único, de nuestra fe sea siempre la cruz de Cristo. Lo que les acabo de decir es la mayor verdad que puedan saber, además de la salvación de tu alma y el bautismo con el Espíritu Santo. Pero desafortunadamente la mayoría del cristianismo trata de superar la tentación de todas diferentes maneras, recitando la palabra o confesando o reprendiendo al diablo o cosas de esa naturaleza. Ellos hacen esto tomando lo que Cristo dijo en su tentación en el desierto en Mateo capítulo 4. Sin embargo, Jesús no estaba usando la palabra de Dios para vencer la tentación, sino que Él le estaba respondiendo a Satanás. Y todo lo que Satanás le estaba tentando hacer, en alguna manera fue una corrupción de la palabra. Jesús solo respondió debidamente. Solamente Él corrigió exactamente lo que dice la palabra. Mientras que toda tentación de Satanás es una corrupción de la palabra en cierta manera, aún es diferente a aquello que le sucedió a Jesús.
En efecto, cuando el creyente está poniendo su fe exclusivamente en la cruz de Cristo, en efecto, él está afirmándose en la palabra. El hecho que la historia de la Biblia es la historia de la redención del hombre y la redención del hombre fue efectuada en la cruz, cuando el creyente pone su fe exclusivamente en la cruz de Cristo, al mismo tiempo él está poniendo su fe en la palabra. Como se dijo antes, la palabra y la cruz son sinónimos, uno podría decir. Aquí dice la palabra soporta, soporta la tentación, que en el griego la palabra soporta es upomeno y significa someterse a, resistir, perseverar. La frase porque cuando haya resistido la prueba se refiere a tales tentaciones como una prueba, eso es lo que son. Resistido la prueba en el griego es dokimos, lo que indica que el hombre ha soportado la prueba. Y esta palabra fue usada en la Grecia antigua para describir la prueba exitosa de los metales preciosos y de las monedas. Se refiere al proceso de probar y también a la aprobación del objeto como un objeto genuino. Como se dijo, todas estas cosas son permitidas por el Señor por una razón particular. Aunque Satanás está definitivamente involucrado en toda tentación en relación al pecado, es el Señor quien pone los límites. Lo que crea el problema en nosotros es que el cristiano tiene en él estas dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza divina, que por supuesto hay una guerra allí. El hombre espiritual sabe que Dios le dará todo lo que él necesita, aquel que es maduro. Dios cuidará de él, Dios le protegerá, él puede descansar en Dios. Sin embargo, debido a que el hombre primero es nacido en el ámbito natural, lo natural tiene un comienzo grande en el hombre. Ha tomado mucho terreno en el hombre. Lo espiritual viene más tarde y por lo tanto ordinariamente es más débil. Debe ser enseñado, debe ser fortalecido. Aún después que el hombre se convierte en cristiano, todavía tiene una naturaleza humana porque él nació naturalmente. Cuando él nace de nuevo espiritualmente, está en él una vida que proviene de Dios, la cual se llama naturaleza divina, que es el Espíritu Santo. Ahora, lo que crea el problema en nosotros es que el cristiano tiene en él estos dos principios, estas dos naturalezas. Se la refiere como la naturaleza pecaminosa. Y también él tiene en él tanto la carne como el espíritu, y debido a que estas dos son contrarias la una de la otra, él a veces tiene un sentido interno de frustración. Él no puede cometer pecado, o por lo menos él ciertamente no quiere hacer lo malo porque el espíritu le lleva hacia otra dirección, como es obvio. Pero al mismo tiempo, él no puede hacer el bien que él quiere hacer, tampoco porque él tiene un problema con la carne. Esto es la misma situación que vemos en el capítulo 7 de Romanos. Ahora usted debe entender que la carne no es en sí misma la naturaleza pecaminosa, es simplemente los esfuerzos y la fortaleza del individuo funcionando sin el Espíritu Santo. De hecho, la naturaleza pecaminosa no debe ser un problema para el creyente y no será un problema, al menos que el creyente comience a depender de la carne, lo cual significa que no está dependiendo del Espíritu Santo, lo que va a causar que ese creyente peque. Es decir, que él se rinda ante la tentación, haciendo que la naturaleza pecaminosa reviva nuevamente. Si sembramos en el Espíritu, lo que se refiere a tener fe en la cruz, Romanos 8:2, no tenemos que preocuparnos de la carne o la naturaleza pecaminosa, porque el Espíritu Santo está en control. Más adelante vamos a tratar más directamente lo que significa sembrar para el Espíritu, como lo vemos en Gálatas 5:17 y 6:8. Usemos la ilustración de un jardín. Tenemos arvejas o alguna legumbre plantada en el jardín, pero lamentablemente tenemos también hierba mala creciendo allí. Lo que hacemos entonces es tomar una hoz y cortar o arrancar los cardos del jardín para que el grano pueda crecer. Bueno, lo mismo es verdadero en el sentido espiritual.
tenemos en nosotros el Espíritu de Dios mediante nuestra fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. También tenemos en nosotros la carne, que es el resultado de ser un ser humano. Ambos están en nosotros, el Espíritu y la carne. Por esto Pablo trató con este asunto tan a menudo. La carne debe ser negada para que el Espíritu pueda crecer en nosotros. Los problemas ayudan a crear situaciones en las cuales podemos aprender a negar la carne, pero a menudo es un camino difícil. Y para muchos a veces es un camino tan largo en el que nunca llegan a conocer la victoria de la cual estamos hablando aquí en este estudio. Es decir, si usted está oyendo esto ahora, quizás usted sea uno de los pocos que puedan entender, oír esto de lo que estamos hablando, que es cómo tener victoria sobre la carne, el mundo y el diablo, lo cual nos ocasiona tantos problemas. Negarse a la carne. Cuando estas cosas están contra nosotros, la mayoría del tiempo tratamos de encontrar la victoria de la manera incorrecta. Primero que nada, veamos lo que es verdaderamente negarse a la carne. Pero vamos a ir a una pausa mejor y tras la pausa vamos a ver esto. Negarse a la carne. Por favor, no se vaya. Libre al fin. Al 239-900-4990. Libre al fin. Este es tu programa Libre al fin. Si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirnos a mirradioc4@gmail.com o un mensaje de texto al 239-900-4990. Ahora, en www.radioc4.com puedes encontrar un mundo de información. Visita los diferentes blogs, donde podrás conocer un poco más de cerca el corazón de nuestros presentadores y leer sus artículos y reflexiones. Y no olvides revisar semanalmente nuestro archivo de programas, donde encontrarás las grabaciones más recientes de tus programas favoritos. Somos Radio C4, www.radioc4.com, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Para comunicarte con Radio C4, simplemente tienes que marcar el 239-900-4990, 239-900-4990. Well, I'm going through. Oh, yes, I am. Oh, going through. I'll pay the price. I'll do my best, Lord. Whatever others do. Well, I'm gonna take the way of my Lord's anointed few. For I've started out with Jesus, yes I have, yes I have, and I'm going through. My Lord, anointed few. I've started out with Jesus. I'm going through.
Saludos una vez más, Mauricio Macarte, para darles las gracias. Muchas gracias a todos aquellos que ya han hablado de Radio C4 con sus amigos, con su familia, que han invitado a través de las redes sociales. Son muchas las personas que le han dado like a nuestra página, pero todavía hay espacio para que más personas se sumen a la familia de Radio C4. Así que no dudes en invitar a alguien más. Diles que vengan a escuchar la invitación, Libre al Fin, Momentos de la Creación, la lectura de la palabra en cualquier momento de la programación. ¿Por qué? Porque estamos conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Esta es Radio C4 y una vez más, muchas gracias por compartir. Estás en sintonía de Libre al Fin con Karina Guidi. He is the Lamb of God, and yet He is our shepherd. The King of Kings and servant to us all. It's upon that holy name of names He bids us call. His name is Wonderful Counselor, Almighty God. His name is Everlasting Father, my Prince of Peace, and at His name each knee will bow. Yes, it will. Each mortal tongue confess His name is Jesus. All the glory and the honor belongs to my Father, and I can compare to His mercy and power. Praise ye the Lord, oh my soul. Praise ye the Lord, oh my soul. All the glory
at his name, each knee will bow. Each knee will bow. Each mortal tongue confess his name. His name is Jesus. Kim, I want you to sing that last chorus again. I want the whole world to know that Jesus Christ is the Son of the living God. Jesus Christ is God, the first, the last, the Alpha, the Omega, the beginning and the end. He is our all in all, our everything. Praise God. All the glory and the honor belongs to my Father. Listen. And none can compare to his mercy and great power. Praise ye the Lord, oh my soul. Praise ye the Lord, oh my soul. Estamos de vuelta. Ahora sí vamos a tratar con este asunto. Habíamos hablado acerca de negarse a la carne y vamos a responder eso con la ayuda del Señor. Negarse a la carne es simplemente mirar a la cruz. O sea, cuando tú le dices que sí al Señor, no es tanto decirle no al pecado, porque no tenemos el poder nosotros para decirle no al pecado, no a sucumbir a la tentación. Pero negarse a la carne es simplemente mirar a la cruz de Cristo, es decirle que sí a Cristo y decirle que sí a lo que Él hizo, lo que Él ha provisto en la cruz del Calvario, lo que permite que el Espíritu Santo entonces tenga esa libertad para obrar en nuestras vidas, en nuestro corazón, con su poder y, por supuesto, capaz de hacer cualquier cosa porque el Espíritu Santo es Dios. En otras palabras, estamos total y completamente confiando en el gran sacrificio de Cristo, dándole así la oportunidad al Espíritu Santo para obrar, lo que Pablo llama andar en el Espíritu. Romanos 8:1. O también en Gálatas 6:8, sembrar para el Espíritu. Son la misma cosa. En vez de esto, muchas veces tratamos de abordar el problema fuera de la fe en la cruz y ponemos la fe en cosas espirituales como fidelidad a la asistencia a la iglesia, testificarle almas, nuestra vida de oración, estudio bíblico, lo que sea. Y debido a que estas cosas son espirituales, pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Pensamos que estamos yendo hacia la dirección correcta. Y claro, estas cosas son muy buenas, muy, muy buenas, y debemos ser fieles a la asistencia a la iglesia. Ojalá, realmente, ojalá que aquellos que vienen al centro cristiano de Cape Coral fueran más fieles a la asistencia a la iglesia. Ojalá así fuera, pero aunque esta y muchas otras cosas son espirituales, son muy buenas y definitivamente serán una bendición para el creyente. De hecho, algo que los creyentes ciertamente deben hacer, no me malinterprete. Sin embargo, el problema es que poner nuestra fe y confianza en estas cosas, en realidad poniendo nuestra fe en nosotros mismos, lo que significa que no estamos poniendo la fe en la cruz. Es decir, que estamos funcionando en la carne o sembrando para la carne. El problema no son las actividades son buenas y debemos hacerlas. El problema es que nosotros estamos confiando en nuestra carne para realizar todas estas cosas, dependiendo de la carne y no dependiendo del Espíritu Santo. Como se dijo, esto nos confunde, simplemente porque estas cosas son buenas, son espirituales, por lo tanto
no entendemos el motivo de nuestro fracaso. Bueno, según nosotros, estamos haciendo todo lo que es posible. Todo lo que podemos hacer, estamos haciéndolo. Y haciéndolo lo mejor que podemos. Sin embargo, no es el hacer, sino que es la fe en lo que Cristo ya ha realizado. Todo lo que no proviene directamente de la cruz de Cristo no contiene la energía y el poder para vencer. Y Dios lo ve como la carne, un esfuerzo en la carne. Y por supuesto, como hemos dicho, esto se refiere a nuestros esfuerzos, nuestras habilidades, las cuales son insuficientes. Muchas veces el Señor seguirá enviando problemas, escuche esto, muchas veces el Señor seguirá enviando problemas a nuestro camino hasta que aprendamos a andar en el Espíritu. En Gálatas 6:8, Pablo dijo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El problema con los cristianos es que la mayoría no entiende qué es realmente sembrar para la carne o sembrar para el Espíritu. Si mencionamos sembrar para la carne, ser carnal, la mayoría de los cristianos piensan que esto es cometer algún acto de pecado y que eso es ser carnal o mirar mucha televisión, etc. Pero nada de eso es correcto. Sembrar para la carne es cuando el creyente está intentando de hacer lo que por sí mismo, lo que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Es decir, yo estoy tratando de cumplir algo, de realizar algo, de obtener algo, de lograr algo para mi vida espiritual que solo el Espíritu Santo puede producir en mi vida. Y cuando estas tentaciones, como explica Santiago, llegan a nuestro camino, nosotros no debemos tratar estas cosas en ninguna otra manera excepto confiando enteramente y exclusivamente en la cruz de Cristo, lo que le da al Espíritu Santo la latitud de obrar en nuestros corazones y vidas. Quizás alguno piense, ¿significa que no tengo que orar, que no tengo que ir a la iglesia? Claro que no, todas estas cosas son hechas gracias a una fe apropiada. O sea, como lo que Santiago enseña es que una fe apropiada dará como resultado obras apropiadas. Y no que estaré haciendo las obras para poder obtener fe o por medio de las obras voy a obtener la victoria. La victoria viene por Cristo y por lo que hizo Cristo. Y las obras en mi vida serán diseñadas por el Espíritu Santo y yo andaré en esas obras que Él ha preparado de antemano para mi vida y serán una consecuencia, un resultado de la fe en la cruz de Cristo. Cualquier otra cosa que hacemos es sembrar en la carne o para la carne. Y es simplemente confiar en el yo, en vez de confiar en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Como ya hemos dicho, rara vez pensamos de esto como tal, porque las cosas que el yo está haciendo generalmente son cosas espirituales. De hecho, y como hemos explicado previamente, no son estas cosas las que están mal, siempre y cuando sean disciplinas bíblicas, porque en general no lo son. Quiero decir que no son malas. El problema es que ponemos nuestra fe en estas cosas y eso es lo que es malo. Y el Espíritu Santo no puede bendecir eso. Sea que nos demos cuenta de esto o no, tratar de vivir esta vida cristiana en otra manera que la simple fe en el sacrificio de Cristo es en efecto un insulto tremendo a Cristo. Está diciendo que lo que Él hizo en la cruz no fue tan necesario o lo que Él hizo no fue suficiente. Como sea, estamos pecando grandemente en contra de Cristo y por esto el Espíritu Santo no podrá ayudarnos si vamos en tal dirección y esa es la razón por la que el Señor necesita enviar unos cuantos problemas a nuestras vidas hasta que aprendamos a lo que es no depender más del yo. Sembrar para el Espíritu. Es cuando el creyente simplemente pone su fe y confianza en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz a su favor. Cuando hacemos esto, estamos funcionando a la manera en la cual el Espíritu funciona. Y Pablo lo llama sembrar para el Espíritu. O sea, ¿qué es lo que el Espíritu Santo demanda que le siembren? Debemos sembrar algo. El Espíritu Santo nos dice que Él
demanda una siembra de parte de nuestra. Esta siembra no es dinero. Esta siembra es fe en Cristo y este crucificado. De seguro el uso de la palabra sembrar es con una razón. Y este es un proceso que debe comenzar cuando somos salvos y que nunca termina. Si nos mantenemos sembrando, es decir, no es algo que yo sembré un día, no, nosotros nos mantenemos sembrando en esta manera, la manera en la cual el Espíritu Santo demanda. Y de seguro finalmente cosecharemos. Y vamos a cosechar un grano excelente de justicia y santidad, lo que resultará en una vida victoriosa en toda capacidad. La corona de vida. Dice la frase en este versículo 12 del primer capítulo de Santiago, recibirá la corona de vida. Y se refiere a una recompensa que es mucho mayor que el precio pagado. De hecho, tan grande que es mayor a toda comprensión. Corona en el griego es la palabra stéphanon y significa la corona del victorioso. Concerniente a Cristo, cuando Él estaba por ser crucificado, dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Mateo 27, 29. La corona aquí también es la corona del victorioso. En esencia, aunque los judíos y los romanos lo hicieron para burlarse de Cristo, al Espíritu Santo, refiriéndose a este tipo de corona, Él en esencia está diciendo que la victoria ya era algo seguro, a pesar del hecho que Cristo aún no había ido a la cruz. La frase siguiente dice que Dios ha prometido a los que le aman. Proclama la motivación apropiada. En el curso de esta experiencia de prueba, somos guiados por el principio del amor de Dios por nosotros y nuestro amor por Él. Todo asunto que enfrentamos involucra nuestra decisión de seguir los deseos impuros de la carne o seguir la guía del Espíritu Santo. Y esto involucra nuestra elección. Si vamos a hacer lo que Cristo quiere que hagamos o lo que nuestra naturaleza vieja quiere que hagamos. Y ahí está la situación. El principio que nos guía y fortalece a hacer lo que Cristo quiere que hagamos es nuestro amor por Dios. Lo amamos porque Él nos amó primero, como dice 1 de Juan 4:19. Entonces, en respuesta al amor de Dios, obedeceremos su palabra. Él ha dicho, el que me ama obedece mis mandamientos. Juan 14:21. En cualquier situación, aquellos que amamos al Señor obedeceremos su palabra para esa situación, cualquiera sea la situación. Los que somos cristianos debemos mantener en mente que la disposición de obedecer a Dios, cuando el yo está involucrado, proviene de arriba. Esto es algo puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esta disposición de obedecer al Señor proviene de arriba. Ese poder proviene del Calvario. Y esto es algo que Dios pone en nuestros corazones. Ningún ser humano es lo suficientemente bueno para hacer esto por él mismo. Cristo vino para dar vida a aquellos que le aman. De ninguna otra manera podemos ser victoriosos. El origen de la disposición de obedecer a Dios en cualquier cristiano es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Nosotros debemos entender que Cristo está en nosotros debido a lo que Jesús hizo en la cruz, en que nuestra fe lo pone a Él en nosotros y nosotros en Él. Cuando el Espíritu Santo activa la voluntad de Cristo en nosotros, siempre será para obedecer al Dios Todopoderoso. Recibiremos la fortaleza interna que proviene de Dios por la gracia de Dios para obedecer, para amarle, en cualquier situación problemática, para que el gozo se mantenga allí. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La gracia de Dios siempre llega al creyente mediante el gran sacrificio de Cristo y nuestra fe en ese sacrificio. Entonces, los problemas y las pruebas son permitidas por el Señor para hacernos más fuertes y por lo tanto para acercarnos a Cristo. Esto uno lo dice así simplemente, pero también cuando estamos viviendo en estas pruebas es difícil, hermanos. Es muy difícil. Y hay pruebas que son más difíciles que otras. Pero déjeme hacer el énfasis otra vez. El creyente debe mantener
su mirada en la cruz de Cristo. Me estoy refiriendo a fe en lo que Cristo hizo allí, no estar visualizando una cruz, y mantener su fe allí todo el tiempo, entendiendo que el gran sacrificio de Cristo es lo que hizo todo posible. Nuestra fe en eso muestra que entendemos lo que es la cruz y lo que provee la cruz. Y por favor entienda que estamos poniendo énfasis no solo en algo que ha sido provisto y que es provisto actualmente, sino que es algo continuo en su aplicación y contribución. Es decir, no es poner la fe en la cruz en cuanto a un evento que sucedió en el pasado, sino también entendiendo que esa cruz tiene efectos en el tiempo presente y lo tendrá por siempre. Y esta es la manera del Espíritu Santo y esta es la manera en la cual sembramos para el Espíritu. Y la única manera en la cual vamos a poder cosechar victoria. Con esto pasamos al versículo 13 del capítulo 1 de Santiago. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bueno, quizás algunos dicen, yo nunca hice eso, yo nunca dije que fui tentado por Dios, pero en alguna manera a muchos creyentes hacen ver como si Dios tuviera la culpa de que ellos estuvieran pasando estas situaciones. Y la estructura aquí es, número 1, en estos versículos Santiago declara que nadie debería asumir que la seducción al pecado viene de Dios. Segundo, Dios no puede tener nada que ver con el pecado en ninguna manera o forma. Y tercero, aunque Dios controla el grado de toda tentación y porque Satanás no puede ir más allá de los límites dados por el Señor, aún toda la estructura del pecado y los fracasos no tienen nada que ver con Dios. La frase dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No dice si alguno es tentado, dice cuando alguno, o sea, es algo que va a suceder. Y presenta una declaración que debe ser observada cuidadosamente por todos los cristianos. Hay muchas razones para esto, pero la principal razón pienso que es la siguiente. Si el creyente no comprende totalmente la cruz de Cristo, en otras palabras, lo que realmente significa el sacrificio de Cristo, cómo eso afecta a mi vida, cómo eso aplica a mi vida, este creyente queda prácticamente solo con sus propios recursos, los recursos de la carne. No contará con el recurso insondable del Espíritu Santo, los cuales son inadecuados, es decir, los propios recursos insuficientes para esa situación y para cualquier situación. En tal estado, y lo que afecta a la mayoría de los cristianos, debido a que la mayoría de los cristianos no entienden casi nada sobre la cruz en lo referente a su experiencia cristiana continua, por lo que la mayoría, si no es que todos, en tal estado son condenados al fracaso, porque están sembrando para la carne y por lo tanto van a cosechar corrupción. No hay otra manera. Consecuentemente, muchos llegan a la conclusión que debido al hecho que la tentación es tan severa, que Dios debe ser la causa de tal dilema, o piensan que Dios está permitiendo demasiado. Pero nada de eso es correcto. De hecho, Dios ha llegado hasta lo sumo, lo que se refiere a la cruz, para darle al hombre los recursos necesarios para vivir una vida victoriosa y vencedora. Pienso que el Espíritu Santo, mediante Santiago, ya ha establecido que la tentación será un hecho. Podemos tratar de delinear entre la tentación al pecado y la tentación en lo que respecta a las pruebas, etc. Pero los hechos son que Satanás se las ingenia para que nosotros perdamos nuestra fe, o que por lo menos quede muy debilitada. Como se dijo, todo ataque en toda dirección que tome al creyente, al Hijo de Dios, en alguna manera es en contra de nuestra fe en Jesucristo y su obra en la cruz. Desviarla de allí y, por supuesto, en lo posible, destruirla. A lo que hemos dicho antes, el Señor ha provisto una manera de escape y esa manera es la cruz de Cristo. El Espíritu Santo está haciendo todo el esfuerzo posible
para llevar a la iglesia a mirar la cruz de Cristo. Y aquellos que están oyendo el mensaje pero hacen oídos sordos, ignoran, rechazan, no les importa, no están interesados, van a sufrir las consecuencias. Entonces, culpar a Dios por nuestra situación, y sea cual sea esa situación, muestra una completa ignorancia sobre lo que está sucediendo en realidad, y además habríamos tomado una dirección que no es el camino de la cruz y un camino que, incidentalmente, conducirá finalmente a la destrucción de no ser corregido. La frase siguiente dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Presenta algo que es obvio, Dios y el mal. No tienen nada que ver allí. Dios es omnipotente, la santa voluntad resiste cualquier dirección hacia el pecado. Aún más, en Él no existe ni la menor depravación moral a la cual la tentación pueda apelar. Por lo tanto, es inconsistente pensar que Dios podría ser el autor de tal tentación. En efecto, el Espíritu Santo, mediante Santiago, está diciendo, no culpen a Dios por el tipo de tentación, el tipo particular de problema que recae sobre ti. Este problema recae sobre ti por quien tú eres y por cómo tú eres. Sin embargo, este análisis no parece ser adecuado y completo para todos nosotros, pero seguramente todos estamos preparados para estar de acuerdo cuando él dice, no culpen a Dios. Mientras que es verdad que la providencia de Dios permite la tentación, a lo que ya hemos dicho, aún debe resaltarse que Dios no nos empuja hacia la tentación. Él no nos fuerza a ir hacia la dirección impura y malvada. Él no nos hace tomar el trago de alcohol. Él no nos hace comprar el boleto de lotería. Él no nos hace guardar rencores en el corazón por cosas que nos hayan hecho. Él no nos incita a tomar aquello que es indebido. La razón por la que la tentación es tan atractiva, tan llamativa para todos nosotros es debido a que hay algo en nosotros, algo malvado, que es atraído hacia aquello que Satanás presenta allí como tan llamativo. Es atractivo y Satanás sabe las cosas que él puede. Mire, Satanás presenta cosas buenas. Amén. Muchas veces pensamos en Satanás está presentando droga, alcohol. No siempre. Eso ya es lo último. Satanás presenta algo bueno y detrás hay algo malo. Él nos atrae por medio de nuestra propia concupiscencia, lo que está en nuestro corazón, nuestros deseos malos. Nunca es Dios quien nos hace hacer estas cosas. Son nuestros deseos y gustos que están equivocados los que causa el problema. Y por supuesto, Satanás, él está allí presentando todas estas cosas atractivas. Los hombres muchas veces también tientan a otros para cometer actos malos, pero están siendo usados por Satanás. Dios no es así, debido a que Él es justo y santo y no puede ser el originador del pecado. Ningún hombre es conducido al pecado por las circunstancias en las cuales Dios le haya puesto. El hombre pobre no puede culpar su deshonestidad a su pobreza. El borracho no puede culpar su borrachera a aquel que le dio el primer trago. Y también nosotros no debemos excusarnos por nuestras malas acciones y culpar la providencia de Dios. Esto es algo que ya se vio en el huerto del Edén. Eva culpó a la serpiente y allí su esposo la culpó a la mujer y Adán culpó a Dios. Faltaba que dijeran, es que Señor nos has puesto en un jardín tan perfecto, tan hermoso. Ese ambiente, la circunstancia en la cual el Señor les había puesto era perfecta. Entonces no era el medio ambiente el problema. El problema es que todavía en ellos había una posibilidad de pecar. El Señor los creó perfectos, pero todavía la posibilidad estaba allí. Dios los tuvo que probar a Adán y a Eva en cuanto al corazón. Los puso en el huerto del Edén, en un lugar perfecto, en un lugar sin ningún tipo de corrupción, pero allí el Señor presentó esta posibilidad en el sentido de que
debía probarlos, así como el Señor debe probarnos a todos. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Y la fe, si estamos creyendo realmente en la palabra de Dios o no. Y el resultado fue que Adán ni siquiera creyó lo que Dios dijo. Y Eva fue tentada porque Satanás presentó esa tentación de una manera atractiva. Y la manera fue por medio de algo bueno. Ella fue tentada por la parte buena del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y finalmente, para terminar el programa de hoy, no hay absolutamente nada en la naturaleza divina que pueda responder a lo malo. Dios es justo, por lo que solo conduce en caminos de justicia. El Señor solamente nos quiere llevar hacia aquello que es justicia y santidad. Aquel que tiene hambre y sed de justicia será saciado, dice la palabra. Me guiarás por senda de justicia por amor de tu nombre. Salmo 23:3. Y por esta senda de justicia es por la cual el Señor quiere conducirnos. Y estos problemas y estas situaciones Dios permite, Dios causa, para que nosotros aprendamos a no depender del yo, no depender de la carne y aprender a depender totalmente del Espíritu Santo por la fe en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Gloria sea el nombre del Señor. Este programa de hoy, hermanos, es extremadamente importante para este momento en tu vida y en la vida de todos. Compártelo con otros, te lo ruego. Puedes oír la repetición y también puedes oírlo en mi radio C4, en la página web. Puedes oírlo allí, compartirlo. Comparte la radio, comparte el canal en YouTube, Karina Guidi Libre al Fin, y podrás entonces ser de bendición a alguien también con este estudio. Si quieres contribuir para la radio, te lo vamos a agradecer. Si quieres contribuir para las misiones, como la misión en Cuba, te lo vamos a agradecer de todo corazón también, porque hay hermanos, hay pastores, justamente en estos días, continuamente, todos los días prácticamente recibo alguna notita, algún email de algunos pocos que tienen acceso, pidiendo por favor que necesitan material bíblico. Y de esta manera nosotros podemos ser de bendición a ellos. Colabora con esta obra y el Señor te bendecirá. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Gracias por oír este estudio de hoy.